estamos con Esteban Mizrahi, para mí, profesor y filósofo. No sé si vos te querés presentar de alguna otra manera, Esteban. No, me parece adecuado, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a tratar de dialogar y de debatir un poquito y tratar de entender este mundo loco y esta Argentina loca en la que estamos viviendo. Yo le propuse charlar sobre nacionalismo y globalismo y un poquito sobre narcotráfico también por alguna investigación en la que hemos trabajado juntos un tiempito. Yo escribí una nota hoy sobre la visita de Xi Jinping a Rusia y básicamente lo que traté de expresar en esa nota es que ya no hay tanto Occidente y Oriente y tampoco esta lucha que había dicho Biden entre regímenes autoritarios y democracia, sino que para mí ahora la pugna va entre el nacionalismo por un lado y el globalismo. ¿Por qué digo esto? Porque ciertos intelectuales, incluso líderes de derecha, como puede ser Trump, no lo quiero decir intelectual a Trump, pero sí como un líder de derecha, dice que el peligro no es Putin, sino que es justamente la agenda global. Y también desde el lado de Putin o de Xi Jinping están en contra de esta agenda global y buscan retrotraerse hacia sus propias naciones, incrementado post pandemia. ¿Vos cómo lo ves esto, Esteban? Bueno, a ver, es un fenómeno muy complejo, difícil de rápidamente desarticular, Obviamente. pero uno podría decir que en principio el recrudecimiento de los discursos nacionalistas es una reacción a la globalización. Digamos, no es ninguna novedad, ya está muy teorizado. Rusia en menor medida, pero sobre todo China, debe su crecimiento, el crecimiento de la economía, precisamente a su participación en el mercado global y a la globalización. Eso no significa que desatienda, digamos, sus valores tradicionales o su nación, o en buena medida sí, claramente toda la transformación que ha vivido China en los últimos 30 años se debe a su participación creciente en el mercado global y no a la defensa de los valores tradicionales chinos o de su, digamos, aquello que le resulta o le resultaba tradicionalmente constitutivo como nación. Por otro lado, en Europa, los discursos del tipo soberanismo, muy fuertemente asociados con la derecha, tienen que ver con la pérdida de soberanía en manos de los estados nacionales dentro del concierto de las naciones europeas o de la Unión Europea, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, se presenta una tensión. Por un lado, hay un mercado global donde no todos tienen las posibilidades de competir de la misma manera, y los márgenes de maniobra de las diferentes naciones frente al mercado capitalista internacional en general se ven reducidas, o sea, tiene un margen de maniobra muy acotado. Eso genera una reacción de discursos, una reacción nacionalista, pero al mismo tiempo nadie quiere perderse las ventajas de participar en una economía global, salvo Corea del Norte, digamos. Sí, sí, sí. Uno tiene ahí un ejemplo de laboratorio, que no es tanto de laboratorio porque existe, pero digamos es casi único, de un país totalmente aislado de la economía global, con todo el costo que tiene eso en términos internos, en todo sentido. Sí, yo eso lo había puesto en la nota también, que yo lo tomo como un nacionalismo ideológico-cultural, pero no económico, porque dentro de las economías, como vos decís, se mantienen dentro de la esfera global. Pero, por ejemplo,
Yo tomé algo como nacionalismo también, en el hecho de no pensar en el efecto que trae a nivel global, por ejemplo, la suba de tasas en Estados Unidos que deriva en esta crisis financiera que está pasando ahora. Esperemos que no pase a mayores, pero a ver, yo subo las tasas porque quiero bajar mi inflación y después todo el mundo tiene que salir a rescatar a los bancos. O sea, el problema es nacional y la solución global, digamos. No sé si Y no sé, realmente ahí te metes en un tema muy técnico vinculado con la economía, en la que yo la verdad no, más que opinar, así como cualquier ciudadano, no tengo conocimientos técnicos suficientes acerca de si la medida fue una medida acertada, porque otros No, sí, economistas pero pueden eso decir, más allá de bueno, eso. efectivamente, si vos lo que querés defender son los intereses nacionales, de esta manera no lo podés hacer, o sea, es una medida... Me pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, con Zelensky yendo al Parlamento Europeo y decir, bueno, que gane Ucrania es que ganen los valores europeos, cuando antes de la guerra Ucrania no representaba en sí los valores europeos, era más bien una nación bastante conservadora, sobre todo con la cuestión de los homosexuales y demás, ¿no? Como que se busca una salida global cuando se la necesita, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Me parece que es legítima la tensión entre la participación, digo que es legítima, digo que tiene asidero la necesidad de, frente a una economía global, frente al estado de inermidad que la mayoría de las naciones tienen para poder resolver sus problemas, en el concierto de un mundo globalizado, volver digamos, un resguardo identitario. Uh-huh. Y también tiene su contraparte en que lo desguarecidos que están los individuos frente a las demandas de un mercado globalizado. A ver, para explicarlo, o sea, los discursos neoliberales en general responsabilizan a los individuos de sus propios efectos estructurales. Digamos, por decirlo de algún modo. Por supuesto que en una economía liberal cada cual tiene las posibilidades abiertas de llegar, digamos, de superarse a sí mismo, de hacerse a sí mismo y de, con esfuerzo, salir de una condición desventajosa para estar incluso en la condición más ventajosa de la que una persona pudiera llegar a estar. Lo cual no significa que esa posibilidad esté abierta a todos de la misma manera, ni que esté abierta a todos al mismo tiempo, o a la mayoría al mismo tiempo. Por decirlo de algún modo, en Europa se produce una crisis justamente, por decirlo de algún modo, la crisis de los doctores. Gente que estudia muchísimo, que llega hasta los grados más altos de formación académica y que luego no puede ser absorbida por el mercado de trabajo. Y que son académicos, son doctores y están sobrecalificados para realizar otras tareas y que, bueno, viven del seguro de desempleo. Por lo tanto, seguramente cada uno de ellos se preguntará qué hice mal, qué es lo que me faltó, qué otro título o otra certificación necesitaba. Pero imaginemos que todos tienen la máxima calificación, que todos se esforzaron igual y consiguieron la máxima calificación o casi la máxima calificación, el mercado de trabajo igual no los va a poder absorber. Y no solo el mercado de trabajo en Europa, sino el mercado de trabajo en general, digamos. Uno puede decir, y siempre va a haber uno que se distinga por un poquito más, o que pueda, o que haya hecho, o que tenga un puntaje un poquito mejor, ¿no? Entonces, esto nuevamente, esa inermidad o ese estado de desprotección, lo que busca es, o sea, o una manera de paliar ese estado de desprotección es buscando algún chivo expiatorio, como suelen Los ser las... inmigrantes.
por ejemplo, en Claro, Europa. entonces son los inmigrantes los que me quitan puestos de trabajo, son los inmigrantes y entonces hay un recrudecimiento de los nacionalismos, ¿no? Bien. Y a mí lo que me llama la atención de este fenómeno, tanto del nacionalismo como del conservadurismo, que está calando muy fuerte en los jóvenes. ¿Por qué? Porque uno, o sea, por ejemplo, yo cuando era chico era de izquierda y quería, digamos, cambiar el mundo y que todo, bueno, la noción de juventud, digamos. Ahora, acá en Argentina particularmente con el discurso de Milei, pero en toda Latinoamérica y en Europa incluso cala muy fuerte, pero no solo sacando el liberalismo económico, yendo al conservadurismo cultural, ¿no? Pues es un fenómeno difícil de explicar, pero fácil de entender en relación con el fracaso de la dirigencia política, digamos, ¿no? Esto que te mencionaba de responsabilizar a los individuos y de sentir que efectivamente resultan premiados aquellos que no resuelven bien las cosas y que no las resuelven por mucho tiempo, ¿no? Este latiguillo de Milei, de la casta, ¿no? La casta como algo inamovible, como algo, está, como gente, grupos humanos que están instalados en lugares de poder y que se benefician de ellos, no beneficiando a quienes supuestamente representan. Para quien no conoce la historia del país y la historia de Occidente, es una imagen muy fácil, muy atractiva, ¿no? Se trata de remover a esta gente, de poner ahí a gente proba y vamos a tener mejores resultados. Para un joven que ve su futuro demasiado opaco, demasiado difícil de encarar, que no siente que tenga muchas oportunidades, es un discurso atractivo. Y además simplista, ¿no? Entonces, fácil de entender, simple, reduce todo a una sola variable, la variable parece estar al alcance de la mano. No creo que se deba a una cuestión de pérdida de rebeldía, sino de encauzar la rebeldía en esa dirección. Para ese lado. Sí, sí. A mí lo que me preocupa un poco es un poco peligroso me parece el discurso, un poco peligroso, yo le digo la buquelización de Latinoamérica, esto de tomar ahora a Bukele como un super líder regional. De hecho, yo hice un par de videos y un par de notas contrarias a la política de seguridad de Bukele y me han tratado de terrorista, realmente. O sea, hay riesgo de que la globalización fracase y que vuelva el nacionalismo con todo lo que se sabe que, bueno, que terminó ocurriendo a principios del siglo XX y a mitad del siglo XX. Mira, los riesgos siempre están abiertos, o sea, una y otra vez se anuncia que hay que aprender de las lecciones del pasado, una y otra vez no se aprende de las lecciones del pasado y una y otra vez vuelve a haber matanzas multitudinarias, enfrentamientos armados, o sea, esto es algo que basta Cíclico. estudiar historia para que una y otra vez se repitan, se repitan, se repitan, o sea, entonces, yo creo que esos riesgos están abiertos y mucho más cuando quienes, digamos, cuando la dirigencia en general, y me refiero en general a la dirigencia gremial, la dirigencia política, la dirigencia económica de un país, la dirigencia estudiantil y demás, no están a la altura de las circunstancias. O sea, creen que pueden seguir tirando de la cuerda, por decirlo de algún modo, frente a fenómenos que van creciendo y que son muy complejos, ¿no? Y entonces estos aventureros empiezan a tener espacio como, digamos, ya probamos con todas las alternativas de este arco, bueno, probemos con algo distinto, ¿no? Y que incluso ellos se publicitan diciendo eso.
que De van a hecho, hacer algo distinto. digamos, los subestiman, pero digo, por ejemplo, no sé si viste el spot de Bussi en Tucumán disparando un arma diciendo que el próximo muerto no seas vos. ¿Viste? Que roza lo bizarro, pero a ver, la llegada de Trump en Estados Unidos también era bizarro en un momento, y la llegada de Bolsonaro en Brasil también era bizarro, y yo me encanta analizar escenarios electorales, y a mí, en los números, te digo que tiene bastantes posibilidades de llegar, no lo veo como algo tan lejano. Y vos hablás con políticos, tanto como de la oposición como del oficialismo, y todos te dicen que no tiene chance, ¿viste? Como que lo subestiman. No, es probable que no tenga chance, digamos, lo cual no significa que su discurso no sea un discurso, no sea un discurso alternativo y que se propone como alternativa. Para mí una alternativa totalmente equivocada, falaz, mentirosa y demás, pero que se propone como alternativa al fin frente a un fracaso reiterado. Entonces, me parece que lo que hay que escuchar y lo que hay que atender es a por qué una y otra vez fracasa la democracia respecto de ofrecer a la mayoría del pueblo mejor calidad de vida, ¿no? O sea, una y otra vez. Entonces la dirigencia tiene que preguntarse si efectivamente tiene algo para decir y hacer o no. O hace todo Respecto, bien, pero una y otra vez fracasa. acá, respecto a lo O que sea, decías un país que, del. perdóname que te Sí, no, interrumpa, no, un perdón, país perdón. que del 5% de pobreza en plena democracia llegamos al 50% de pobreza, ¿no? Entonces con la democracia, decía Alfonsín, se come, se cura y se educa. Con esta democracia se come cada vez menos, se educa cada vez menos. Entonces es razonable que frente, no digo que, digo, es comprensible, no en el sentido que haya alguna racionalidad, hay alguna racionalidad por la cual, bueno, se empiece a poner a 40 años de democracia en duda si tiene algún sentido este sistema, si este sistema produce efectivamente mejora en las condiciones de vida de la población. Ahí que lo mencionaste, Alfonsín, hay una categoría del libro 1984 que a mí me gusta mucho, que es el tema del doble piensa, y de esto como de reescribir la historia, como que todo lo que pasó atrás no existe más, y existe el diario que escribimos a partir de ahora. También esto que decías de rever la historia, rever la historia. Y por ejemplo, a ver, a mi entender, la presidencia de Alfonsín no fue para nada buena, y habría que revisar qué fue lo que hizo Alfonsín después de ser presidente, sobre todo con la caída de la Rúa, porque se cayó solo de Raúl de la Rúa, ¿no? Pero digamos que por ahí Alfonsín, un empujoncito desde mi punto de vista, llegó a darle, y ahora es como el padre de la democracia, como el gran presidente, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué existe esto en las personas que de repente dejan de pensar lo que estaban pensando, pero no es que dicen, bueno, cambié de pensamiento? Yo nunca pensé esto, y están convencidos de eso. Bueno, eso es muy interesante. Yo creo que primero, dos cosas, que la dirigencia no es importada, la dirigencia es muy representativa yo creo que vivimos en un en un real sistema representativo. Todos los que nosotros importábamos en la década del 90 un montón de cosas, pero lo que no importábamos eran políticos. Ni políticos, ni dirigentes empresarios, ni dirigentes sindicales. Esos son todos argentinos. Y además son argentinos que representan efectivamente una idiosincrasia muy arraigada en la argentinidad. No quiero decir, como dijo un presidente uruguayo, ni lo sostengo, ni lo creo, ni lo pienso, que son todos chorros, que los argentinos somos todos chorros, para nada. Pero sí que hay un rasgo de no reconocer, y cuando se reconoce no hacerse cargo, estar muy dispuesto a no hacerse cargo de los propios errores. Digamos, yo lo he visto infinidad de veces y me parece tremendamente patético y desolador, gente que
que sostenía una posición y frente al fracaso estertorio de esa posición, sostiene que jamás ha votado a tal, ni ha sostenido esa posición, y que después ese mismo candidato vuelve a estar y vuelve a sostener que siempre ha estado con esa persona. Y en infinidad de personas de todos los rangos sociales. Me parece que es un rasgo cultural, ¿no? O sea, esa imposibilidad de hacerse cargo, no solo de reconocer, sino también de hacerse cargo de las consecuencias. ¿No? Sí, Decir, sí, bueno, sí. públicamente yo me equivoqué, voté a tal persona, me equivoqué por esto y por esto, reflexivamente, ese proyecto no anduvo bien, bueno, yo pensaba esto y esto, ahora no. Me parece que cambiaríamos un montón si cada cual se hace cargo de la cuota de responsabilidad que tiene, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué nos pasa esto como pueblo, como nación, o por qué tenemos esa cultura del avivado, bueno, no sé, no sabría decirte, pero me parece que el diagnóstico lo comparto, lo comparto. Eh, Me parece que fuiste vos en una clase que lo dijo, no estoy seguro, pero me parece, porque fue hace tanto, que esa frase de yo siempre pensé lo mismo como algo, como un orgullo, ¿no? Cuando en realidad el orgullo tendría que ser, no, yo pensaba de una manera, fui progresando o no, pero fui adquiriendo nuevas experiencias que me llevaron a pensar de distinta manera, digamos, que eso es un poco la evolución. En cambio, el orgullo este de me muero con la mía, y si la tuya era una estupidez, te morís con una estupidez, digamos. Aprovecho para vincular esto con el otro tema que teníamos para charlar. Ante este estado del Estado, valga la redundancia, se empieza a meter ya hace tiempo el narcotráfico en los barrios humildes, concentrado en Rosario, pero en los barrios más humildes, tanto del conurbano bonaerense como de Córdoba y Entre Ríos, por lo menos es lo que tenemos registro, de que ahí hay asentadas bandas narco con estructura y con dominio territorial dentro de dichos barrios. ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, es un fenómeno muy complejo también a nivel global, muy estudiado, cuya, digamos, principio de resolución también está prácticamente liquidado, al menos desde la parte académica. O sea, no hay ninguna manera de detener al narcotráfico salvo legalizando y regulando ese mercado ilegal. Digamos, pasó con el alcohol, es muy semejante. Digamos, se trata de un delito consensual. ¿Qué significa un delito consensual? Que la supuesta víctima está de acuerdo que sería quien consume, está de acuerdo en consumir, busca consumir y por lo tanto no lo vive ni el que vende ni el que compra como delito, salvo por la condición marginal, porque está prohibido. Entonces, en realidad se trata de asumir riesgos, pero no hay algo así como un prurito moral. No es que vos estás drogando a alguien que no se quiere drogar. No. El que se quiere drogar, que es un adulto, sobre todo en el caso de un adulto, está buscando esa sustancia. Por lo tanto, prácticamente no hay manera de detenerlo si no es regulando todo el mercado. Y cuando digo todo el mercado, es todo el mercado, desde la producción, venta, consumo. Eso permitiría grabar al Estado, con impuestos, tener un enfoque de salud pública, poder garantizar la calidad de lo que se consume y que no pase lo que pasó con, ¿cómo se llama? Puerta En 8, Puerta 8. Sí, la sí. cocaína envenenada, digamos. Por otro lado, hacer estudios del real impacto que tiene en la salud, porque se puede garantizar la homogeneidad de las sustancias que se consumen. Trabajarlo trabajar las adicciones en términos de salud pública y no como una cuestión criminal. Sin embargo, lejos de eso,
o lejos de intentar desarticular de esa manera el narcotráfico, cada vez se pretende políticas prohibicionistas más duras. Esas políticas prohibicionistas con intervenciones militares y demás fracasaron en México, en Colombia, fracasaron en todos lados. Porque lo único que hacen es sustituir actores, digamos, ¿no? O sea, aumentar la criminalidad, sustituir actores, que entonces si entra la gendarmería o el ejército, qué sé yo, bueno, sean los que manejan ahora el narcogerencia, el narcotráfico, los actores del ejército, la gendarmería o quien fuera. Lo mismo pasó en México, el grupo Z, los Z son un ejemplo de eso. Pero bueno, si uno va más a fondo, si se quiere, más filosóficamente al problema del narcotráfico, uno tiene que preguntarse por qué la gente necesita tanto consumir, ¿no? Y la verdad es que las sociedades de consumo producen consumidores de todo, subjetividades adictas. Entonces, cada vez hay más tratamientos de las adicciones, de la adicción a los videojuegos, adicción al sexo, adicción al gimnasio, adicción a las cirugías estéticas, adicción al consumo de drogas legales y también de drogas ilegales, clonazepam o lo que fuera, qué sé yo. Y también de cocaína, marihuana y demás. Entonces, me parece que ahí es donde también hay una discusión para dar que está vinculada con la otra, ¿no? Que está vinculada con la inermidad que sienten los individuos frente a la incertidumbre de su vida, ¿no? Y a esa tensión que necesitan procesar a través del consumo. Las drogas ilegales, no la cocaína o la morfina, pero sí el opio y la marihuana, son conocidas casi desde la prehistoria, digamos, ¿no? Y sin embargo no dieron lugar a adicciones, ¿no? El vino también, y sin embargo no daba lugar a adicciones. La ejercitación también, y sin embargo no daba lugar a adicciones. Entonces no son en sí mismas las sustancias lo que produce adicción, aunque uno puede decir, bueno, hay sustancias que evidentemente generan síndromes de abstinencia tan fuertes que producen la compulsión a la reiteración del acto. Bueno, por supuesto, nadie está negando eso. Pero me parece que hay que darlo en una lectura un poco más amplia acerca del problema de la constitución de subjetividades adictas en general, ¿no? Y ahora si lo vemos al revés, las adicciones generan mercados y es lo que le dan lugar a estas bandas, digamos, porque la violencia se genera por disputa de territorio o por disputa con las fuerzas de seguridad. Pero vos tenés que, además del narco, además de vender droga, se trata de personas, venta de armas. Yo, de hecho, estoy investigando el tema de la mafia italiana y te encontrás que el cartel de Sinaloa pasa por Argentina, va a la mafia italiana y termina en el ejército de Irak o el ejército de Rusia las armas, ¿viste? Entonces es todo como una cadena a esto que vos te referís, que la adicción en sí te genera nuevos mercados, que ya sea de armas, sexo, drogas o pornografía. Sí, igual justamente porque la adicción, la publicidad, el aparato publicitario trabaja todo el tiempo desde que nacemos y sobre todo muy especialmente sobre los niños para generar adictos al consumo. En principio de cosas legales, del yogur, de la hamburguesa o de lo que fuera, pero una vez que tenés un adicto, ¿por qué quieres generar adictos? Precisamente para generar mercado. Para que vos quieras volver a tomar Coca-Cola, o sea, no cualquier gaseosa, esa gaseosa. Me parece, ahí una propaganda, no sé si era de 7up, que decía, hacele caso a tu sed. La de Sprite. La de Sprite, hacele caso a tu sed, ¿no? O sea, tu sed te manda a tomar Sprite, no agua.
Agua no. No, el agua está. Había Agua una no. propaganda brasilera que siempre, a mi tío le gusta el vino, no quiero decir que es un borracho, pero digamos, le gusta el vino. Y siempre había una propaganda, contaba una propaganda brasilera que decía, si el agua abre caminos, ¿qué te harán los intestinos? Si te tomás tal bebida alcohólica. Decía. Claro. Era esa Bueno, lógica. pero digo, entonces, el, el camino para el abuso de sustancias psicoactivas, por decirlo de algún modo, lo abre la constitución adicta de la personalidad, que a su vez es lo que produce mercados masivos, ¿no? Y Entonces, volviendo al tema anterior, el narcotráfico es el sumum del libre mercado. Porque por supuesto, está totalmente desregulado. Es el paraíso del neoliberalismo, es desregulación absoluta. El Estado no se mete, el más fuerte gana, se va viendo cómo se va ofreciendo. Y además se pide de eso. ¿Qué se pide de, digamos, de un joven emprendedor? Que sea innovador, agresivo, que abra nuevos mercados, donde allí no había, que pueda aplastar a la competencia, que pueda ofrecer un producto. Bueno, básicamente es lo que hacen los narcotraficantes. Y por lo otro hacen lado, literalmente. ¿eh? Que lo hacen literalmente, digamos, los Claro, aplastan literalmente. sí, sí. Y por otro lado es muy atractivo para los jóvenes que están, no solo porque existen ya representaciones audiovisuales que eh, Lo glorifican. lo glorifican, le confieren cierta epicidad a su vida, sino que además, del otro lado, ¿qué oferta hay? O sea, hay una ostentación del consumo y que la vida es para consumir bienes y para ostentar ese consumo, de los cuales ellos están despojados ya por generaciones y van a seguir estando despojados. Uno puede decir, bueno, pero es muy riesgoso, pero viven en barrios que efectivamente son muy riesgosos. Bueno, pero vos ahí tenés una expectativa de vida más baja, podés morir violentamente, pero si de todas maneras podés morir violentamente. Bueno, pero si vos te instruís y vas a la escuela y te formás, ¿qué? O sea, ¿qué para quién? O sea, todas esas promesas, digamos, de ascenso social a través de la educación y demás, son promesas que en los barrios muy populares cada vez resulta más difícil de sostener y más escepticismo genera. Frente a eso, tenés la posibilidad prácticamente inmediata eh, de acceder a cierta reputación, No, y acceder a dinero también. acceder a dinero, bienes de consumo. Bueno, la vida dura mientras dura. Nadie tiene garantizado nada. Digo, es también comprensible que asuman esas. Por otro lado, no nos engañemos, también el financiamiento de las campañas, el financiamiento de las campañas de los Fútbol. clubes de fútbol, el financiamiento de la política, digamos, todo eso ya está muy atravesado. El financiamiento de la fuerza de seguridad está muy atravesado por el narcotráfico. Entonces, una de las maneras de operar del narcotráfico es pagando para entrar en diferentes lugares, pagando con droga a la fuerza de seguridad. Entonces, transforman en rehenes o en competidores narcotraficantes a la propia fuerza de seguridad. Sí, Está generan todo tanto dinero estudiado. que corrompen todo. No solo en Argentina, está estudiado, bueno, menos en Argentina, pero en Colombia, en México y en Centroamérica está muy estudiado este operar que también, y en Brasil está muy estudiado este operar que a su vez se replica también en Argentina. Te hago las últimas dos, así no te sacamos más tiempo. No tienen nada que ver una con la otra, pero sí con el tema del narcotráfico. Respecto al tema de la legalización, lo que dicen la mayoría de los políticos que están a favor de la legalización es legalicemos algunas drogas, pero la cocaína no, o las drogas sintéticas no.
¿Lo dicen como para quedar con un discurso medio cool y lavarse las manos de no meterse con las drogas duras? ¿O qué pensás de eso? Para mí no hay términos medios. Si uno quiere terminar con el narcotráfico, para mí es mi posición, ¿no? Pero ahora quería volver sobre un problema remanente. No hay términos medios. O sea, la misma violencia va a ser ejercida por los carteles de las drogas, de la cocaína y de las drogas sintéticas que se van a matar por distribuir en las raves, por producir en laboratorios clandestinos, entonces no hay términos medios. Sí, queda como algo bueno, la marihuana en realidad es más de uso recreativo, no genera tanto efecto de abstinencia, eso podríamos ver, de legalizarlo, lo otro ya es distinto. Si se quiere terminar con la violencia de los mercados ilegales, lo único razonable es regular todo, desde mi punto de vista. Por otro lado, queda por resolver algo que también está muy vinculado con el origen de la democracia, que es, bueno, hay carteles, hay financiamiento ilegal de la política, hay financiamiento ilegal de las fuerzas de seguridad, hay conocimiento y personas que viven de eso. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Qué hacemos con esa gente? Pasó con lo que se llamó en el alfonsinismo la mano de obra desocupada. ¿Cómo se resuelve? Porque ahí hay otro problema, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo esto otro? ¿No? Esa gente, ¿de qué va a vivir? Se va a decir, uy, se nos acabó, mala suerte, teníamos un currito que funcionaba bárbaro, con lo cual vivíamos fenómeno y bueno, asumíamos riesgos, matábamos a unos cuantos, después nos tiroteábamos con tal, apretábamos a otro y ahora, bueno, tendremos que arremangarnos, ir a trabajar, no sé, buscar laburo, salir. Resulta muy ingenuo pensar que eso va a pasar. Claro. ¿No? Entonces, probablemente tendríamos bandas que hacen secuestros extorsivos, tendríamos otras Eso te iba a cosas. decir. ¿No? Eso. Entonces, asumir este desafío, para asumir este desafío responsablemente, creo que no hay una única medida, aunque yo creo que la única medida para terminar con el narcotráfico efectivamente Sí, no, pero se es entiende. legalización, pero después está todo este problema, ¿no? No es como dice Bernie que en 15 días va y lo soluciona. Y me hiciste pensar en un libro, ahora no me acuerdo el nombre, un libro de Jorge Fernández Díaz, que Remil, un espía que es el personaje de él, está trabajando con una narco española y le pregunta cómo funciona la cosa acá en Argentina. Entonces le cuenta, bueno, primero los comisarios roban para la corona, bla, bla, bla. Le explica todo. Entonces le dice, hasta que un día llegó alguien que era honesto y se pudrió todo. Entonces empezaron los secuestros express. Entonces, como empezaron los secuestros express, lo volaron al honesto que llegó, volvieron todo para atrás y se tranquilizó y no hubo más secuestros, digamos. Como una radiografía exacta. Y aparte es un libro, creo que del 2012, 2013, no me acuerdo exactamente. Y bueno, ya por ir haciéndote la última, y respecto a lo que habías dicho de la filmografía o las series que glorifican este tipo de cosas, ¿cómo o si existen formas de retratar, de denunciar y demostrar lo que está pasando sin hacer apología o sin hacer glorificación de esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque, digamos, lo prohibido atrae y el malo generalmente gusta, ¿viste? Y aparte es como se venden, qué sé yo, Pablo Escobar era el narco, pero era el que le daba a su pueblo la plata. Lo mismo pasa en las villas, ¿viste? El que le da a los vecinos les consigue las cosas, digamos. ¿Cómo podemos retratar esto de una manera responsable? Es muy difícil porque me parece que tiene que ver con la estructura narrativa misma, ¿no? Y no es un problema nuevo,
sino que en principio, uno puede decir, es fundacional de la historia de Occidente. Hay una hipótesis que manejaba un filólogo argentino y filósofo, se llamó Conrado de Arslan, respecto de Homero, que decía que, bueno, parecía que la Ilíada en realidad no tenía que ver con la glorificación de las matanzas, de los aqueos, digamos, ni en esos combates singulares, es un libro tremendamente cruel, sino que en realidad había sido compuesto por encargo, por una burguesía que necesitaba un canto que muestre los horrores de la guerra para que efectivamente haya mayor tranquilidad y pueda florecer más el comercio entre las diferentes poleis de Grecia y demás. El efecto narrativo fue el opuesto, digamos, ¿no? O sea, el que se tomen como modelos o como ejemplos de areteo, ejemplos de virtud a los guerreros. En Pablo Escobar pasa algo semejante. Vos fíjate que toda la intención de la serie es mostrar la probidad de las víctimas, de los políticos, de los senadores y diputados que fueran víctimas de Pablo Escobar y mostrarlos como personas intachables y demás. Y finalmente, por la narrativa misma, por la complejidad del personaje histórico también, y bueno, termina glorificado, digamos, ¿no? O sea, incluso es algo que el propio hijo, digamos, no comparte y está en desacuerdo con esa perspectiva. Me parece que lo mismo uno puede decir pasa con El Padrino. Uno ve El Padrino y ¿con quién se identifica? Con Michael Corleone. Y bueno, Michael Corleone manda a matar al hermano, le matan a su hija, su matrimonio es un desastre, todo es un espanto, pero finalmente uno se identifica con él. O sea, hay algo que tiene que ver se identifica con sus desventuras, con la tragedia, con no haber querido ser el padrino y no haber tenido más remedio que asumirlo, y no haber tenido más remedio que asumir todas esas... efectivamente eso es lo que produce la narración. No sé si hay otra manera de dar cuenta de eso. Claro. No, se me ocurre nada más, mira, como un ejemplo, no reciente porque es una remake, pero de la película Sin novedades en el frente, que te deja pasmado y te refleja el horror de la guerra, que por ahí, por ejemplo, no sé, Rescatando al Soldado Ryan, no, porque termina como el heroico batallón que, bueno, y todo lo que murió en el camino no importa, porque rescataron, digamos. Pero no se me ocurre otra narrativa ahora en este momento, seguramente las haya. Así que bueno, no te sacamos más tiempo, la verdad que fue un gusto volver a charlar con vos. Bueno, muchas gracias por tratar de entender un poquito qué es por lo que estamos atravesando, ¿no? No, gracias a vos, fue muy, muy entretenida la charla. ¿Te sentiste a gusto? Sí, claro. Buenísimo. Así que bueno, cualquier cosa aquí estaremos para molestarte o para lo que No, necesites. ninguna molestia, ninguna molestia. Muchas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a vos y bueno, estamos hasta la próxima. Dale, Abrazo. Chau, abrazo. chau.